Mi ex pensó que podía dejarme y seguir viviendo a mi costa. Pero no tuve que vengarme. El karma hizo todo el trabajo. Mi nombre es Diego. Tengo 32 años. Y hace poco terminé una relación de 8 años, que se rompió en una sola noche. Sin peleas. Sin señales. Sin advertencias. Solo, se acabó. Era jueves por la tarde. Olivia llegó de casa de su hermana, como cualquier otro día. Entró tranquila, dejó su bolso, se sentó en el sofá que habíamos comprado juntos. Y sin emoción alguna, dijo: «Ya no te amo. Hace tiempo que no lo hago». Así. Sin más. Como si estuviera hablando del clima. Me quedé congelado. Con el vaso en la mano, sin entender nada. Le pregunté si había hecho algo mal. Si había alguien más. Si podíamos arreglarlo. Pero solo negó con la cabeza. «No hiciste nada, solo necesito encontrarme a mí misma». Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. Porque mientras ella se encontraba, yo llevaba 6 años manteniéndola. Pagaba todo. Renta. Comida. Servicios. Su vida entera. Nunca me quejé. Porque la amaba. Porque creía que estábamos construyendo algo juntos. Pero esa noche entendí algo. Yo era el único que lo creía. Le pregunté una última vez si estaba segura. Y respondió sin dudar: «Sí». Entonces lo tuve claro. No iba a rogar. No soy ese tipo de hombre. Así que le dije algo simple: «Haz una maleta, y vete unos días». Su cara cambió al instante. Pasó de tranquila, a molesta. Dijo que esa también era su casa. Le recordé algo importante. Ella era quien estaba terminando la relación. No yo. Luego le pedí la llave. Eso, la descolocó por completo. Me llamó controlador. Egoísta. Inmaduro. Pero aún así, dejó la llave sobre la mesa. Empacó en 20 minutos. 8 años, en una maleta. Antes de salir, se giró y dijo: «Espero que puedas ser maduro con esto». No respondí. Solo la vi irse, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque algo dentro de mí se estaba rompiendo. Y reconstruyendo al mismo tiempo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Recuperar mi vida. Ese mismo día, Olivia llamó. Contesté pensando que tal vez quería arreglar las cosas. Pero no. Solo dijo: «¿Cómo estás?». Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido 8 años en una frase. Y luego soltó algo aún peor: «Creo que podríamos ser amigos». Ahí entendí todo. Ella ya había cerrado el capítulo. Pero quería seguir disfrutando los beneficios. Entonces fui claro. Muy claro. Le dije que iba a cancelar su línea telefónica. Sacarla del seguro del coche. Cerrar nuestra cuenta bancaria conjunta. Silencio. Luego, explosión. «No puedes hacerme esto». Sí podía. Y lo hice. Porque no era venganza. Era lógica. Si ya no éramos pareja, no iba a seguir financiando su vida. Me llamó cruel. Inmaduro. Egoísta. Pero no respondí más. En los días siguientes, corté todo. Cada trámite. Se sentía como recuperar una parte de mí. Ella empezó a mandarme mensajes. Largos. Intensos. Desesperados. «Me estás dejando sin nada». Y por primera vez, entendí la verdad. No me extrañaba a mí. Extrañaba la vida que yo le daba. Los días después de la ruptura, fueron ruidosos. No en mi casa. Ahí había silencio. Pero en mi teléfono, era otra historia. Mensajes tras mensajes de Olivia. Al principio, largos. Llenos de reproches, de nostalgia forzada, de frases como: «Después de todo lo que vivimos, me debes al menos apoyo. Estoy pasando un momento difícil». No respondí. Luego cambiaron. Se volvieron agresivos. «Me arruinaste la vida. Eres un monstruo. Todo esto es tu culpa». Leí cada uno, sin reaccionar. Porque por primera vez, veía todo con claridad. No estaba triste. Estaba despierto. Mi amigo Ricardo me llamó un par de días después. No dijo «te lo dije». Pero no hacía falta. Se notaba en su tono. «¿Cómo estás, hermano?». Pensé unos segundos antes de responder. «Libre». Hubo un silencio, y luego una risa. Ya era hora. Y tenía razón.
Durante años viví cargando algo que no era mío. Responsabilidades que ella decidió soltar. Y que yo recogí por amor. Pero ese capítulo había terminado. Mientras tanto, Olivia estaba viviendo con su hermana Alina. Y según me contaron, no lo estaba llevando bien. Nada bien. Seguía contando su versión de la historia. Que yo la había abandonado. Que la había dejado en la ruina. Que era un abusador económico. Una víctima perfecta, en su propio relato. Pero había un problema. La realidad no se adapta a las historias. Olivia llevaba 6 años sin trabajar. 6. Su currículum estaba vacío. Y el mundo real no funciona con excusas. Nadie la llamaba. Nadie la contrataba. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía que enfrentarse a eso sola. Una semana después, volvió a llamarme. Desde el teléfono de su hermana. Contesté. No por ella, sino para cerrar definitivamente ese capítulo. Necesito hablar contigo sobre el coche, dijo. Ni un saludo. Directo al punto. ¿Qué pasa con el coche?, pregunté. Necesito que me lo prestes, solo hasta que consiga trabajo. Solté una risa. No pude evitarlo. ¿Mi coche? Sí, tú tienes otro. Como si eso lo hiciera lógico. Como si aún tuviera derecho a decidir sobre mi vida. Entonces toma un Uber, le dije. Silencio. Luego molestia. ¿Sabes lo caro que es eso? No es mi problema. Ahí cambió todo. Su voz se volvió fría. Cortante. No puedo creer que haya estado contigo 8 años. No los desperdiciaste, respondí tranquilo. Viviste 6 años sin pagar nada. Eso, la rompió. Me insultó. Y colgó. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino días después. Me escribió para recoger sus cosas. Acepté. Quería terminar con todo. Le dije que viniera el sábado. A las 2 en punto, llegó. Pero no vino sola. Trajo a Alina y a otra amiga. Refuerzo emocional. Opresión. Entraron como si yo fuera el problema. Como si yo hubiera hecho algo mal. Olivia ni siquiera me miró. Fue directo al cuarto. A empacar. Alina se quedó en la sala, vigilándome. Brazos cruzados. Mirada de desprecio. Estás manejando esto fatal, dijo. Ni levanté la vista del teléfono. Ah, ¿sí? Olivia lo está pasando muy mal, y tú solo empeoras todo. La miré. Por primera vez. Ella terminó conmigo. Eso no te da derecho a ser cruel. Ahí entendí algo importante. Para ellas, poner límites era crueldad. Dejé de discutir. No valía la pena. Media hora después, Olivia salió con una maleta. Y mi portátil en la mano. Ahí sí me levanté. ¿Qué haces con eso? Lo uso para buscar trabajo, respondió. Como si fuera suyo. Ese portátil lo compré yo. Pero tú tienes el del trabajo. Esa lógica. Ya no funcionaba conmigo. No importa. Es mío. Déjalo. Alina intervino. De verdad, Diego, está siendo ridículo. Caminé hacia la maleta. La abrí. Y confirmé lo que ya sospechaba. Estaba llena de mis cosas. Mis audífonos. Mi consola. Mi ropa. Mi reloj. Regalos de mis padres. Todo. Uno por uno, los fui sacando. Silencio total. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté. Olivia no respondió. Se puso roja. Incómoda. Alina intentó defenderla. Ella usa esas cosas todo el tiempo. La interrumpí. Eso no las hace suyas. Olivia empezó a llorar. De golpe. Como si alguien hubiera presionado un botón. Después de todo lo que vivimos. No puedes hacer esto. Pero ya no funcionaba. Ya no. La miré, sin sentir nada. Llévate tus cosas. Solo tus cosas. Eso fue todo. Alina explotó. Has cambiado. Asentí. Sí. Por fin. Tardaron otros 20 minutos en rehacer la maleta. Esta vez, correctamente. Antes de irse, Alina dijo. Te vas a quedar solo. Cerré la puerta. ¿Y por primera vez en semanas? Me reí. No con burla. Con alivio. Porque entendí algo clave. No estaba perdiendo algo. Me estaba liberando. Esa misma noche. Olivia me mandó el mensaje más largo de todos. 5 párrafos. Llenos de odio.
de acusaciones, de victimismo. Lo leí completo, sin interrumpir, sin reaccionar. Y cuando terminé, respondí solo esto. Ok. Nada más. Cuando se lo enseñé a Ricardo, no pudo parar de reír. Esto es mejor que cualquier venganza, dijo. Y tenía razón. Porque el silencio duele más que cualquier discusión. Después de ese último mensaje, corté todo. Bloqueé su número. Silencié cualquier intento de contacto. Y por primera vez en años, la paz no era incómoda. Era necesaria. Los días empezaron a sentirse ligeros. Dormía mejor. Pensaba con claridad. Y algo curioso empezó a pasar. Dejé de extrañarla. Porque cuando quitas el ruido, ves la verdad. Y la verdad era simple. Yo no había perdido una relación. Había salido de una carga. Mientras tanto, Olivia no estaba igual. Para nada. Me enteré por Ricardo. Y por algunos amigos en común. Seguía sin trabajo. Seguía dependiendo de su hermana. Pero ahora, había tensión. Alina ya no estaba tan paciente. Al principio la apoyó. La defendió. La validó. Pero la realidad pesa. Y cuando alguien no aporta, se nota. Las discusiones empezaron. Primero pequeñas. Luego constantes. Olivia se quejaba de todo. Del estrés. De la falta de oportunidades. Del injusto sistema. Pero nunca, de sus decisiones. Nunca asumía responsabilidad. Y eso, agotaba a cualquiera. 2 semanas después, pasó algo que lo cambió todo. Me llamó. Otra vez. Número desconocido. Contesté por curiosidad. Diego, necesito ayuda. Su voz. Ya no era firme. Ya no era segura. Era débil. Desgastada. Guardé silencio unos segundos. ¿Con qué? Pregunté. He enviado más de 50 solicitudes, nadie me llama. Respiraba rápido. Ansiosa. ¿Puedes ayudarme? Ahí estaba. La misma expectativa. El mismo patrón. Como si yo fuera la solución automática. No entiendo qué quieres que haga, respondí tranquilo. Silencio. Luego, la carta emocional. Dejé mi carrera por ti. Negué con la cabeza. Aunque no podía verme. No. Renunciaste porque quisiste. Su tono cambió. Lo hice porque tú dijiste que me apoyarías. Y lo hice. Durante 6 años. Pausa. Ahora te toca a ti. Empezó a llorar. Pero esta vez, no era actuación. Era desesperación real. No tengo nada. Alina me está presionando. No sé qué hacer. Escuché. Sin interrumpir. Sin emoción. Porque entendía algo clave. Ayudarla, sería volver al mismo ciclo. Y ese ciclo, ya había terminado. Lo siento, le dije. Pero no es mi responsabilidad. Silencio. Y luego, la transformación. Del llanto, a la rabia. ¿Vas a dejar que me hunda? No. Tú elegiste esto. No es justo. No es cómodo, pero sí es justo. Respiración pesada. Tensa. Eres un egoísta. Tal vez, respondí. Pero ya no soy tu solución. Colgó. Y ahí, algo dentro de mí se cerró por completo. No quedaban dudas. No quedaban lazos. Nada. Pero el karma, apenas estaba empezando. Porque la vida, siempre cobra. Y a veces, con intereses. Pasaron los días. Y la situación de Olivia empeoró. Rápido. Alina le dio un ultimátum. 3 semanas. Para conseguir trabajo. O irse. Sin excusas. Sin discursos. 3 semanas. Pero Olivia no estaba preparada. Había pasado demasiado tiempo dependiendo de alguien más. No sabía sostenerse sola. No sabía empezar desde cero. Y eso, le estaba pasando factura. Intentó todo. Currículums. Entrevistas. Contactos. Pero la realidad era brutal. Sin experiencia reciente. Sin disciplina. Sin constancia. Nadie apuesta por ti. Y cada rechazo, la rompía un poco más. Hasta que llegó el punto de quiebre. Una noche. Apareció en mi puerta. Sin avisar. Golpeó. Fuerte. Repetidamente. Miré por la ventana. Y casi no la reconocí. Cabello descuidado. Ojos hinchados.
Ropa gastada. No era la misma persona. Abrí. Pero no la invité a pasar. ¿Qué quieres? Su voz temblaba. Por favor, necesito hablar. Dudé unos segundos. Pero la dejé entrar. Se sentó en el sofá. Ese mismo sofá. Donde todo terminó. Ironía pura. No puedo más, dijo. Lo intenté todo, pero nada funciona. Respiraba entrecortado. Alina va a echarme. No tengo a dónde ir. Y entonces llegó. La frase que lo resumía todo. Cometí un error. Silencio. Te extraño. Levanté la mirada. Directo a sus ojos. No me extrañas a mí. Se quedó quieta. Extrañas la estabilidad. No es lo mismo. Negó con la cabeza. Llorando. Te amo. Esa palabra. Ya no tenía peso. No, respondí. Tú misma dijiste que no. Silencio. Pesado. Incómodo. Real. Puedo cambiar, dijo. Voy a trabajar, ayudar, hacer lo que sea. Me levanté. Lento. Tranquilo. No quiero nada de ti. Sus ojos se abrieron. Por favor. Se acercó. Desesperada. Dame otra oportunidad. Negué. Esto ya terminó. Fui hacia la puerta. La abrí. Debes irte. Se quedó inmóvil unos segundos. Como esperando, que dudara. Pero no lo hice. Finalmente se levantó. Caminó hacia la salida. Se detuvo antes de cruzar. Espero que encuentres a alguien que te merezca. La miré. Y respondí sin dudar. Ya estoy en eso. Salió. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Pero esta vez, no era vacío. Era cierre. Real. Definitivo. Después de esa noche, no volví a verla. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Silencio total. Y con ese silencio, llegó algo que no sentía desde hacía años. Paz. Mi vida empezó a avanzar. Sin drama. Sin cargas. Sin alguien dependiendo de mí para todo. Volví a enfocarme en mí. En mi trabajo. En mis amigos. En mi tiempo. Y fue justo en ese proceso, cuando conocí a Mariana. No fue nada forzado. Nada intenso desde el inicio. Simplemente, fluyó. La conocí en una reunión con Ricardo y su novia. Y desde el primer momento, se notaba la diferencia. Mariana tenía su vida resuelta. Trabajo estable. Su propio departamento. Sus metas claras. No necesitaba ser rescatada. No buscaba a alguien que la mantuviera. Y eso, se sentía diferente. Ligero. Real. Salimos un par de veces. Luego más seguido. Y sin darme cuenta, empecé a sonreír otra vez. Pero no por necesidad, sino porque quería. Mientras tanto, la historia de Olivia tomó otro camino. Uno mucho más oscuro. Me enteré semanas después. Por Javier. Había conocido a alguien. Un tipo llamado Sebastián. Según redes sociales. Era perfecto. Ropa cara. Viajes. Restaurantes. Lujo. Exactamente el tipo de vida que Olivia siempre había querido. Y cayó. Rápido. Muy rápido. En menos de un mes, ya estaba completamente metida con él. Fotos juntos. Frases sobre amor verdadero. Abundancia. Energía correcta. Todo perfecto. En apariencia. Pero era mentira. Sebastián no era rico. No era exitoso. Era un farsante. Todo lo que mostraba, era prestado. O falso. Pero Olivia no lo vio. Porque no quería verlo. Quería creer. Y esa necesidad, la hizo vulnerable. Primero fueron pequeñas cosas. Préstame un poco. Es temporal. Tengo un negocio en proceso. Y ella, aceptó. Después vino lo peor. La convenció de sacar una tarjeta de crédito. A su nombre. Para construir juntos. Para invertir. Para crecer. Ella confió. Le dio acceso. En menos de 3 semanas, la tarjeta estaba vacía. $10,000. Desaparecidos. Cuando lo confrontó, él prometió pagar. Como siempre hacen. Pero nunca pasó. Porque un día, simplemente desapareció. Sin aviso. Sin explicación. Sin rastro. Y ahí, todo se derrumbó.
Pero no terminó ahí. Porque Sebastián no estaba solo. Tenía amigos. Gente peligrosa. Y esos amigos empezaron a aparecer. En su departamento. Exigiendo dinero. Buscándolo a él. Pero como no estaba, la responsabilidad cayó sobre ella. Viviste con él. Te beneficiaste. Ahora pagas tú. 2 semanas. Le dieron 2 semanas. Para conseguir miles de dólares. O habría consecuencias. Ahí empezó el verdadero infierno. Olivia vendió todo. Muebles. Electrónicos. Ropa. Recuerdos. Todo. Trabajaba de día. En una cafetería. Y de noche. Sirviendo mesas. Sin descanso. Sin estabilidad. Sin salida clara. Alina. Ya no estaba ahí. Se cansó. Se alejó. Y por primera vez, Olivia estaba completamente sola. Sin nadie que la mantuviera. Sin nadie que la rescatara. Solo ella. Y las consecuencias de sus decisiones. Cuando escuché todo eso, no sentí alegría. Ni satisfacción. Solo entendí algo. El karma no grita. No avisa. Pero llega. Y cuando llega, no se equivoca. Meses después, la volví a ver. En un bar. Por casualidad. Se acercó. Diferente. Más delgada. Cansada. Apagada. Solo quería decirte que lo siento. La miré. Sin enojo. Sin emoción. Está bien. Esperó algo más. Pero no lo hubo. ¿Eso es todo?, preguntó. Asumo que sí. Silencio. Perdí todo, dijo. Asentí. Sí. ¿Y no te importa? La respuesta fue simple. No. No por crueldad. Sino porque ya no era mi historia. Ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi problema. En ese momento, Mariana llegó. Se acercó. Me dio un beso. Sonrió. Y todo quedó claro. Olivia miró esa escena. Y entendió. De verdad entendió. No había vuelta atrás. No había espacio. No había nada que recuperar. Solo lo que perdió. Y lo que eligió perder. Se fue. Sin gritar. Sin reclamar. Solo, se fue. Y esa fue la última vez que la vi. Esa noche, caminando con Mariana. Entendí todo. No necesitas vengarte de nadie. No necesitas demostrar nada. Cuando alguien toma malas decisiones, la vida se encarga. Y tú, solo tienes que decidir algo. Quedarte, o avanzar. Yo avancé. Y fue la mejor decisión que pude tomar. Porque al final, no perdí una relación. Recuperé mi vida.